en Venezuela, no, en Brasil, en Ecuador también hubo un tema con, o sea, también cómo se enuncia la palabra, a veces se dice colombianos, se le fueron encontrados en una situación específica y a veces se utiliza la otra expresión que es extranjeros y nos deja un poco mejor parados si es que habían colombianos de por medio en una situación específica, ¿no? Que a veces dicen 5 colombianos, 3 venezolanos y un ecuatoriano y dice otra vez estamos ahí. Entonces la forma en la que nos enuncian cuando dicen colombiano, a veces el extranjero. Entonces había uno que decía ciudadano extranjero, tuvo que ver con el asesinato de un bombero y fue linchado por una comunidad indígena. Entonces tuvimos la oportunidad de ver varios titulares y desde ahí empezamos como este ejercicio de confrontarnos a nosotros como colombianos y cómo nosotros sufrimos esas narrativas. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar aquí a ver cómo se vende un titular y cómo los medios de comunicación venden un titular para captar en nosotros una atención. Pero lo que vamos aquí a hablar es que hay una oposición a los derechos humanos como vinculantes en los titulares. No hay derechos humanos en estos que estamos analizando. No se entiende como elemento vinculante, eso no permite ni la sanación ni el cuidado, o sea, no hay protección. También observamos que se quiere sanar, acá tenemos las memorias, pero no hay un encuentro o una plataforma vinculante, o sea, no hay en un espacio adecuado para que se sanen esas memorias. En titulares se usa, por ejemplo, una categoría mayormente violenta como linchamiento, deportados, cierre de fronteras, hambre, ¿no? Por acá ya están hablando en ese aspecto. También tenemos que existen acá en esta parte tarjetas de alimento, tarjeta andina por vencer. O sea, cuando llegan los migrantes se dan tarjetas de alimento, pero tenemos las tarjetas andinas con vencimientos con fechas específicas, fechas cruzadas tanto en el proceso migratorio para ser vinculado el migrante con la tarjeta andina y con las tarjetas de alimento. Entonces se cruzan las fechas y no se pueden desarrollar los procesos adecuadamente y se caen. Entonces esto no sirve para nada. O sea, seguimos en la oposición a los derechos humanos. También tenemos acá que se debe regresar nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Un poco lo que decían acá los compañeros de ambiente, que es que no se sabe si es migrante, de dónde viene, porque como se va en un ir y un venir dentro de esos procesos, pues se sigue en la misma rutina o en el mismo ejercicio. Entonces ahí tampoco se puede tener nada concreto. Aquí, panas, pero dime la verdad, ¿te cogieron por marihuana o algo así? Que son como toda la cultura que se vende frente al colombiano, ¿no? Se estigmatiza, entonces la marihuana, la cocaína, entonces esas cosas también no permiten una inclusión a los derechos humanos que vinculen desde el ser humano, ¿no? Acá la xenofobia, entonces vamos a ver que las palabras generan xenofobia, aprofobia, generalización, superficialidad y despersonalización. Entonces son tan duras esas palabras en los titulares que es inmediatamente eso lo que genera, ¿no? También vemos, esto en parte de prensa, no abordan el fenómeno de la migración, sino que se direcciona a venezolanos. Hay un poder de manipular que tienen los medios de comunicación en todo el colectivo y esto no permite que realmente sepamos cuál es la realidad del migrante, realmente. Sí, en general nos damos cuenta que como colombianos migrantes tenemos este estigma y que es un trabajo no solamente personal de cada uno en sus entornos laborales, académicos, familiares, hacer el ejercicio de decirnos a nosotros mismos, soy valioso como colombiano, no por las cosas que tú estás diciendo que lo somos, que a veces no son valiosas, que son los estigmas, muchas veces la sexualización de la mujer, el tema en el caso de los compañeros afrocolombianos, todo el tema que tiene que ver con la racialización y cómo uno
se deja enunciar del otro, porque el otro te dice, tú eres colombiano porque esto, o porque esto, o porque esto, pero hay un sinnúmero de cosas que se quedan fuera de lo que significa ser colombiana o colombiano, y nos hace falta como crear un poco más el concepto de identidad, de lo que significa para nosotros mismos ser colombiano, más allá de, no, Colombia es vallenato, arepas, no, Shakira. Más allá de eso hay un montón de construcciones que no abordamos en esas especificidades y que nos hace falta como desmenuzar un poquito más cuando nos enunciamos como colombianos. ¿Qué es ser colombiano? Es un tema que todavía está. Entonces ahí llegamos a unas líneas de reflexión donde llegamos a la regulación, los trámites y la economía, que ya lo habló el compañero previo, todo lo que tiene que ver con la tramitología y el hecho de ser migrante y estar en movilidad, que eso también lo contabas tú, una experiencia personal. Lo que decía la compañera al principio, que nos consideremos ya como un recurso y no como una amenaza, porque uno a veces como migrante cuando está en situación de movilidad uno se siente como que, ay, ¿qué estoy haciendo acá? Soy el ajeno, o sea, la gente me está mirando raro, creo que soy especial, no voy a pedir el favor que necesito, no voy a pedir el espacio que necesito, porque uno mismo se autoexcluye. Entonces ese tema de decir, no, yo soy valioso, yo me reconozco como colombiano, como un recurso para la población donde esté, sea si aquí, en Nigeria, en Alemania, donde sea, somos un recurso y me pareció muy valioso ese tema. Continúa, por favor, bueno, con la lógica de la vida conflictiva. La lógica de vida conflictiva que merma al cruzar fronteras geográficas y simbólicas. O sea, esto también es algo que se tocó, ¿no? La frontera como símbolo, pero también la frontera como política, también la frontera como violencia. Entonces hay una cantidad de imaginarios que también se desarrollan en el tema fronterizo. Hay una frase que utilizó una compañera, la compañera Connie, que una vez le dijeron, es que ustedes tienen bala en la sangre, esa es la expresión que usaste, ¿no? Y yo le decía al profe, cuando estábamos haciendo el ejercicio, que nosotros somos todos hijos de la guerra, todos, de la generación que seamos y estemos vivos aquí en Estado, le seamos colombianos, migrantes, crecimos en la mitad de una guerra. Eso quiere decir que estamos en un constante conflicto con el otro, sea cual sea el otro, porque vivimos en una guerra. Tal vez en algunos contextos la normalizamos y dijimos, otro secuestro, otro genocidio, otra masacre, pero ya cuando sales del contexto te das cuenta de lo que significa una masacre, un genocidio, una guerra intestina de 50 o más años. Entonces eso es algo que también tenemos que explorar y reflexionar, y que no hay espacios colectivos donde nosotros como colombianas y colombianos podamos enunciarnos y decir, yo necesito sanar esta bendita guerra que me cargo encima y que todo el tiempo me la están confrontando. Bueno, ahí tenemos un asunto de prejuicios y de clara dirección a problemas específicos que también habría que superar dentro de la narrativa para cultura y medios. También tenemos los actores institucionales que se pelotean, o sea, se tiran la pelota. Se tiran la pelota, significa eso, no, eso lo resuelves tú, y también qué pasa con la política pública, el qué hacer con las personas migrantes realmente. ¿Sí? Y ahora que hay menos ayudas para las ONGs y todo ese tema que estaba mencionando el compañero antes, es mucho más difícil. ¿Quién se va a hacer cargo de mi realidad, de mi necesidad? ¿A dónde voy? No, es que ya no existe, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Son personas que a veces ni siquiera tienen dónde dormir o qué comer. Entonces vemos que hay estereotipos versus realidad. Entonces es muy fácil como no tenemos esa posibilidad de qué es lo que está sucediendo realmente. A veces el estereotipo coincide y otras veces no. ¿Sí? Y al final de este tema, la reflexión del rechazo, que es un tema súper complejo de cómo el colombiano come colombiano, como decimos popularmente. Qué difícil, yo lo digo por experiencia personal, qué difícil, y eso lo he conversado en muchos ámbitos institucionales y personales, es trabajar entre colombianos. Yo no sé por qué se nos dijo colombianos migrantes. Nos resulta más fácil trabajar en Colombia entre colombianos, pero cuando estamos acá, no sé si es la guerra, no sé si es lo que nos pasa en la vida personal, no tenemos para pagar la terapia, lo que sea, yo me incluyo ahí. Entonces es como que, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a acuerdos para avanzar en conjunto como colectivos migrantes? Que es un tema del que sufrimos mucho, ¿no? Entonces, bueno, los desafíos serían desmontar esos prejuicios, para que haya un reconocimiento de la diversidad y también la parte plural de la diversidad culturalmente. Narrativas desde
el encuentro y no desde la diferencia distante.